Bueno, pues ya estaríamos. Experiencia, ¿cómo vamos? 3/4. Vale. What path lies before me? Guardamos partida aquí. Y nos vamos. Sí. You carry a Githyanki relic. Adiós. I will have an explanation. Or your head. Walk away. Now. I won't warn you again. Pelea de gatas. Reliquia. Así que eso va de ese artefacto, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estáis discutiendo? Hace disputas, las dos. Observar cómo se resuelve la discusión. Dejar que se solucionen sus diferentes y irse a dormir. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estáis discutiendo? Lae'zel thinks I have something important to her people. She's deluded, clear. Lies. She carries an heirloom of my people. I must know why. Vale, o sea que el cacharrito este de corazón sombrío, de Shadowheart, es una reliquia Githyanki. De la rana Gustavo. Vale, ya basta. No tiene sentido que nos peleemos. Estoy de acuerdo con corazón sombrío. El artefacto nos protege. Lo necesitamos. La de Cel tiene razón. No nos conviene ganarnos la enemistad de los Githyankis. Bueno, ¿alguna idea de cómo solucionar esto? Vale, ya basta. No tiene sentido que nos peleemos. Incorrect. Judicious bloodletting settles feuds and roots out the weak, the deceitful. Do you hear this, tribe? Our lives are at stake, and she wants us to turn on each other. No others. Just you and me. Estoy de acuerdo con corazón sombrío. La de Cel tiene razón. Bueno, ¿alguna idea de cómo solucionar esto? Descansar las dos. Los ánimos estarán más tranquilos por la mañana. ¿Alguna idea de cómo solucionar esto? The bad blood must be purged. A jewel, come first light. You mean I'd get to prove you wrong and thrash you? I love it. No, no, no. Get Nada some de rest, duelos. Lae'zel. You'll need it. Nada de duelos. Adiós, que se me muere una, ya verás. You had every chance to look the other way. But here we are. You chose this. Spare me the justifications, coward. If anyone asks, I'll say you were transforming. Don't expect to be mourned. Te estoy viendo. Corazón sombrío, detente. No tienes por qué hacerlo. No tengo bonificador. ¿Por qué? Venga, 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 toma. Conseguido. She's a liability. It's the artifact we need, not her. Let me up, and I'll show you. Haya paz. Colabora, Lecer, por tu bien. La necesitamos, corazón sombrío. Dale una oportunidad. Can I do that, Lae'zel? Can I turn my back on you? Never. Thieves aren't afforded such luxury. Loosen the grip on your pride for one blasted moment, won't you? We needn't be enemies. There's plenty of those to go around already. What would you have? That we be friends? Let's not get ahead of ourselves. But imagine what we might achieve if we channeled some of that hostility back at our real foes, instead of each other. They wouldn't stand a chance. Ahora se van a hacer súper amigas, ya verás. Ahí se ve el peso de las relaciones, donde se ven. I'm ready, whatever it takes. Aquí. La relación es aceptable, la confianza del personaje en el avatar es variable. Oh, Astario no se lleva tan guay conmigo. La relación es neutral. El personaje no tiene sentimientos fuertes hacia el avatar en un sentido ni en otro. Vale. Van todos más o menos.
No time to rest. Ok, pues vamos a continuar con la limpieza del castillo. Vale, ¿dónde estábamos? How delicious. Stay low. Este le vamos a dar por el hojaldre de una, ya verás. Plus. Ah, llevo la lira a la espalda. ¡Ja! ¡Qué guapo! Introducción a la magia del timbre. Step lightly. Vale. That wall's dangerously weak. Ese muro parece peligrosamente débil. Don't mind if I do. Ah. Trae para acá. Torchas, no me interesa. Otra seta de estas. Nah, pues vamos para adentro ya. Voy a intentar mejor entrar por aquí porque la puerta de abajo, como no sé si os acordáis, estaba petada de peña. Había 6 tíos o 7 justo en la entrada que me pueden meterla del pulpo. Así que vamos a ver. Muro agrietado. La gañana. ¡Ay, vaya! Vale, pues no. My faith protects me. Tenemos un problema. Have a lot on my mind. And, well, in it. ¿Qué pasa, Fox? Vamos a separarnos un poco de aquí. Inmune a daño de fuego. Me cago en 10. No, tengo que venir con un gañán aquí, ¿eh? Esta no tiene nada que le pueda zumbar con esto.
De momento, sí. Puta madre. Vale. Tiro de guerra. Toma. Ahora sí. A por culo el muro. Voy a ponerme esto otra vez. ¿Lo que es? Ah, una antorcha. Sí, sí, era así. Vale. A long road ahead. Careful, I bite. Para adentro, a ver lo que nos espera. Ahí está la... Ojo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Estos de amarillo qué pasa con ellos? Es Saza, es nuestra coleguita. Vale. No. De momento creo que no. No tengo bombas ni cosas de estas. Aparte de los hechizos de fuego y tal, que ya probé y no le hacían nada. Pero bueno, es igual. Vamos a ver. Guardamos. Separamos al grupo. Very, very quiet. Una polla. ¿Quién coño me está viendo aquí arriba? ¿En serio? ¿Quién puede ver aquí arriba? Just like old times. Brujo. Boyan. Los Boyan son una especie de brujos también, ¿no? Devoto. Devota. There's no time to waste. Quietly. Never a dull moment. Este lo metemos por aquí atrás. Another step forward. Can't risk being in open view. Y a way esta to go por... still. Keep low and quiet. Need to press Aquí on like mismo. Ok. Empezamos. Primero creo que va a ser oeste, oeste. Porque se me tira bastante de un pie. A tomar por culo. O la novicia esta, cuidado. Que esta creo que cura. Bueno, lo voy a hacer desde aquí. Y así voy aprovechando el... ...99, Vale. Joder. ¿Dónde?
Es una putada, cada vez que te cambies de arma y tal, tengas que volver a colocar los ataques, tío. Puedes tocar aunque no seas competente. Vale, está guay eso. ...91 con ventaja. Uf, pero este tiene muy poca vida. Muy poca vida. Muy poca vida estos dos. Voy a pegar con esto. 5 de mierda, en serio. Bueno, me da igual. Taking my time in the shadows. Fuego. Time to kill. Let's move. Nos sentamos aquí y nos escondemos. Bueno, vamos a venir hasta aquí si eso. Whatever Nos falta comes, alguien, ¿no? I'm ready. Sí, nos falta esta. Focus. Strike true. 11, queda 2. Joder, lo de que esconderse sea una acción, tío, me parece ridículo, Vale, este ya está. Let's have some carnage. Can't afford to let up. Venga. Me mete un crítico desde cerca al lado, tío. Bah. Qué robo. ¿Salvación de qué? Este tenía que estar muerto. Vale, voy yo, ¿no? No, no voy yo. Another step forward. Bueno, había que probar.
Podría haber quitado algo de vida, ¿no? Un empujón. Ah, vale, porque me vio ese. Hijo puta. Let's go. Vale. Objetivo. Aquí, a este. With pleasure. ¡Pum! Ready or not? A este no le llego, ¿no? No. Got to keep fighting. No tengo nada que dispare a varios objetivos, ¿no? No. Yo ya, si fallas con un 91, hija mía, yo ya no sé qué más hacer, On the move. Pero si no ponía nada, tío. Si estoy a más de 1 metro de él, tío. ¿Cómo que me un ataque de oportunidad? Joder. Si estoy trabado y paso al lado, pues lo entiendo. Pero si paso a 1 metro... No sé yo. No creo yo que el arma de un goblin mida 1 metro. Hijo de tu puta madre. Me tengo que curar. Take two. Van ellos. Claro. Un metro es bien corto, ¿eh? ¿Qué haces? ¿Qué haces, te notas? Ah, vale, 1 metro. Cojones, acaba de pasar. Tú sí, pero un goblin que debe tener un bracito así. No sé. Es bastante... Básicamente es que no me ponía lo de la amenaza, pero bueno. No ves, aquí tampoco. Aquí estoy más cerca y no me hace ataque de oportunidad. No entiendo por qué, también te digo, pero bueno. Ah, vale, que este me pegó y del contraataque se murió. Vale. De la onda expansiva. Time to push my luck again. ¿Qué le puedo liar a esta peña? Que me molaba sacar a la tipa esta de aquí. Sí, claro, no voy yo ahora. Vamos a acabar rápido con esto, espérate. Puta desventaja y su puta madre, tío. Y encima no le puedo dar. ¿O sí? Sí.
Bueno. Vale, este debería palmar ahora. Vale, esta cura. Esto no le falta un rato de cojones para venir. Este va a subir ahora, tiene poco de vida. De una hostia de esta ya debería... Fallo, contraataque. ¿Por qué no contraatacaste ahí? Tío, es que no entiendo, tío. Este juego hace lo que le da la puta gana. Creo que no voy a gastar ni una acción contigo. A ver, solo quiero separarme un poquito. Ahí. 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 Vas a volar, colega. ¿Cuánto tiene de vida este? 7. Yo creo que se mata, ¿eh? Va por culo. 5. ¡Qué cabrón! Vale, si quiere pasar alguien más, que pase. Ah, hostia, espérate que me tengo que cargar a este. Ay, Dios mío, qué cruz. ¿Por qué no puede tener desventaja? No entiendo por qué no puede tener desventaja. Ahí. ¡Toma! Uno menos. On my way. That's the plan. ¿Pero quién coño es este tío? Joder, tiene una CA de 13, colega. No es que es imposible. Joder, los guantes estos son la polla, ¿eh? Dios, te voy a meter con el bastón. No. ¡Muérete! Coño. Arderás en el infierno. Hay que cepillarse a la devota esa. ¿A Saza la podré reclutar? No tengo tan claro. Esto le puedo zurrar a este. Sí.
ver, bajar hay que bajar. Toma. Estaba claro. Pero bueno, si se quiere mover, la va a pasar putas. Ok. Ah, no, espérate, mira. Está loco. Tontao. Hay que centrarse en esa hora. Be quick. They won't know what bit them. ¿Qué obstáculo bloquea el paso, tío? Ahí. ¡Pum! Joder, el Astarion es un killer que flipas. Lo de este pavo es acojonante. What should I do? Munea durmiendo, ¿por qué? Un aliado que toque se recupera puntos de golpe. Pero es posible que caiga en un estado de sueño. Hostia, no me había fijado yo en eso. Bueno, inmune a dormir, no hay puto fallo. Y no tengo movimientos, no tengo tal... Bueno, venimos para aquí. Got to press on. Still breathing, despite everything. Una de botas, este también puede ser que... Vale, ya no me dan. Buenas tardes, John. Aquí andamos, terminando de limpiar el chiringo Goblin. ¿Este quién es? Este es el que tiré de aquí antes. Le voy a meter un castañazo y a tomar por culo. No me complico la vida. Si total la mitad de las veces no le voy a dar. ¿No ves? Tengo que aprender como cojones desactivar lo del maestro de la espada. Ese es el espíritu. Gracias, John. Vamos otro mes Lord P8 Heavy. Nación súbita ahora. No, casi no. Pero sabes lo que toca, ¿no? A volar. Toma. Vale. Vale, de esta ronda ya debería acabar. Yes. Lo del Astarion este es una salvajada criminal. Oh. Al final los puntos de canal no salen en las alertas en el... Ya decía yo que se me pasaba algo. Solo salen en el chat. Fresquito. Vale, esto ya debería estar. ¿Está full de vida? Sí. Stay focused.
do. Time to press ahead. Abajo. Porque por aquí no hay nada más, ¿no? Ratas. Aquí ya estuve. Aquí también. Y aquí también. Vamos a hablar con Saza. A ver si la podemos dejar viva o qué coño hacemos con ella. ¿En serio? ¿Y se I mete really este thought medio? Shadowheart and Lae'zel might fight to the death over that artifact. A pity. It would have made for a fine night's entertainment. En otra ocasión. Me piro. Aquí. ¿Por qué no puedo hablar con ella? Sabe Dios. Luego. Ya que no puedo hablar con ella, Time for discretion. A little chicanery. no tiene nada. Joder, vaya mierda. Can't give up now. Bueno, vamos a lotear la peña de abajo. Not for communal use, it coño. seems. No está destinado al Let's uso show común, some por lo que parece. respect. Más vale más solo un poco Or de some respeto o more algo más de cunning. astucia. Best keep your hands to yourself. You're being watched. Ah, vale, que me pilla robando la hija de puta esta. Pues ya me parece a mí que sabemos lo que va a pasar, ¿eh? Si no puedo hablar con ella, tío. O sea, me sirve para joderme, pero no sirve para hablar con ella, ¿no? Pues muy bien. Ojo, es que no la quiero matar, tío. Eso es lo que yo quería hacer. Ahora que no me estás Not viendo, everyone sí me subscribes estás to viendo. what is mine is yours, it seems. ¡Qué hija de puta! Pues la voy a tener que matar, ¿eh? Let's be quick. Va, me suda. Bien. Aquí total tampoco debe haber mucha cosa. Let's get going. If not over. Vale, ya donde tenía que ir es aquí. Vamos a guardar por si sale más peña. Lo que sí voy a intentar hablar con el preso con otro personaje. Sigamos bien.
That helped. These boots have seen everything. Bueno, lo primero voy a ir aquí. Aquí creo recordar que me había dejado algo. ¿No puedo ir por ahí o qué? Pues no. Tendrá que ser aquí arriba, entonces. Es que aquí deberían de darme un casco de puta madre. Y no me lo dieron. Pues qué putadón. Pues no me dieron el casco que quería. Seguro que estaba aquí esto. Déjame mirar. Un casco Pastarion que está bastante guay. Yelmo de grava. Detrás del trono del líder Goblin. A ver. Joder, macho. Pues ni idea. No pone nada. Vale. Es que ese casco era la hostia, tío. Me acuerdo que en el Early Access ese casco era Jesucristo. Te daba una acción más, una movida así. Creo que me daba una acción más o algo así. Por aquí no estará, ¿no? Y arriba no hay nada, y abajo no hay nada. ¿Podré mover el trono con la Ethel? Es lo que me estoy fijando. Pero bueno, los guantes de poder cayeron en donde tenían que caer. Blackets will be done. Esto no lo puedo mover. Well, hello. What can I do for you? ¿Eh? Nada. Yo no estaba hablando contigo. Puedo romper esto. Oh, action, not reaction. No, pues nada, aquí no es. Ok. Vale, nos cargamos esta zona, nos cargamos esto. Podemos venir aquí. Ah, no, espérate.
Sí. Consider me intrigued. Esta puerta tendrá la llave, ¿no? Sí. Vale, vamos a cargarnos a este bicho de aquí. Repositioning. Porque total, al dueño al que invocó esto, ya no lo cargamos, así que... Show no mercy. Por culo. Sí, pero no me dejaba hacer nada. Aquí no es. No, no. Será decorado o algo, no sé. El tesoro está aquí. Debería estar aquí, pero no me lo dieron. Porque no creo que lo haya vendido. No me suena. Los mágicos no los vendo, porque si no me cunden, se los puedo dar al Gale para chutárselos. Ojo, espérate. Se te ha rompido el hacha. ¿Qué es esto? Uy. La de Cel no. Shouldn't have wished to live in more interesting times. Magulbillet, el hacha se ha rompido. Tus látigos ya no pican, croan tus sacerdotes caídos. Da la cara, los ojos te arrancaremos. Luego a tamaño goblin nosotros te cortaremos. La absoluta te hará la rodilla hincar, suplicar y arrastrar, sangrar y chillar. Muy bien. Todo un poeta el tío este. Sería el mismo que escribía las cartas de amor a la otra. La maldición del vampiro, este me interesa. Con atención y cuidaos del vampiro, cuidaos con su fría belleza, cuidaos de sus encantos, pero sobre todo cuidaos del pálido de noble, pues el vampiro no soporta juntarse con la plebe. ¿Cómo protegerse de la bestia? No sabéis la noche más. Vale. Sí, más o menos. Es que ayer, antes de entrar al templo este, pasé por debajo de una cascada y había como una cueva. Y había... Creo que la estuvo encima. Sí. Esta es la carta de la bruja, carta perfumada. De Ana. Vale, esto es de la tita Ethel. Pues yo juraría que la había pillado. Ah, ¿será esto? No. Esta es. Y había alguno más. No, había cartas de amor, había poemas, había movidas. Había la carta de amor, no sé por qué no la pillé.
Había una que era un goblin de estos declarándole su amor a la drow que los lideraba y tal. Y no sé dónde está, no sé dónde la puse. Sí, había una carta, había un goblin de estos que estaba enamorado de... Solar, Rafael, en Paladines, rompejuramentos, ojo. Que vi que el otro día el Revenant se hizo un paladín de estos. No tengo nada, vale. Aquí hay algo para robar. Contorno borroso. Cofre. Estas botas son Jesucristo para el druida. Cuando quien porta este objeto se encuentra sobre una superficie con agua durante el combate, el líquido se electrifica. Si su portador empieza el turno en una superficie electrificada, obtiene 3 cargas de relámpago. Esto es la polla. Esto hace combo con otra movida que te haces inmune... ¿Cómo era? Que te ponías una armadura que te hacías inmune a la electricidad. Después empezabas el combate tirando agua y liabas una filipina. Mola. Vale, las botas estas van a ir para Corazón Sombrío. Pero de momento no. Esas van a ser para completar la build. Pero de momento no. ¿Esto qué? Una flecha que señala el bosque justo al este del campamento. Hay escrito bosque suministros debajo de una camioneta entre el laurel. Vale, esto ya lo encontré. El peaje de los Knolls estuvimos también. Noroeste. Caravana de goblins. Vale, eso deben ser lo de los tieflings y tal. Que ya lo hicimos. Vale, pues aquí no hay nada más. ¿Nos podemos ir o qué? Poti. Vale, de este lado ya estuvimos. Por aquí se iba al Underdark, puede ser. Esta puerta no sé si la había llegado a abrir. ¿Qué suena aquí, hombre? Arriba hay como unas estrellas y unas movidas y unos ojos. Ah, vale. Sí, aquí sí que estuve. Aquí es donde liberamos al druida. Vale, venimos por aquí. Aquí es donde liberamos al bolo y al Liam. Y aquí es donde estaba el que le molaba el bondaje. Vale, pues vamos a hacer lo del notas este.
Voy a ir con Astarion, ¿no? ¿O qué? Menos uno enough en waiting. carisma, I crave menos uno blood. en carisma. Well, hello. Más 2 en carisma. Ojo, vale, pues voy con este. Tread carefully. If I must. Praise his ever-bleeding axe. Praise his throat. Trying to interrupt my prayers? Scared of a real god? You're as goonless as the rest of them. Eres muy libre de rozar a quien quieras. Oh, that's rich. A free world? And how come I'm locked up like a bloody elf? I'll tell you why. 'Cause I'm loyal to McGlubbiet. 'Cause I ain't having my head turned by some upstart god. Supongo que te refieres a la deidad absoluta, ¿no? Yeah. My old tribe's fallen for this shite. Traitorous bastards. The great absolute brings us together. Drow and gnolls and goblins all braiding one another's hair. Drows juntándose con gnolls y con goblins. Fight. Está flipado. ¿No te gusta que tu gente se mezcle con los forasteros? Pues parece que no les está yendo nada mal. La 1. Talking to you, ain't I? I just don't believe in all this togetherness and chumminess. Ain't Eso es lo que natural. piensan los Drow. It won't last. A los Drow las demás razas se las They'll be suda. tearing into each other soon enough. Sodom all. I'll wait it out in here, praying to a real god. With that kind of slander, I'll slice off their fingers and fry 'em for supper. I just love it. Malo será, ¿no? Uf. Por un pelo, ¿eh? Menos mal que le metí la guía. Look at where the absolutes love gotten. Dead! Thanks for breaking me out. Gonna find me a new tribe. One that appreciates the old ways. Salva al hereje, ¿ves? Vamos bien de puntos de héroe, la verdad. One of you casting aspersions on the absolute. Vale. All right, what now? I'm pledged to the absolute. Arsenal. Hold on. What in the ruddy hells is an aspersion? It's like libel, as in Vocal Arena! basic casting aspersions. Ignite! Let's do it. Buena esa. Hasta aquí no voy a llegar, ¿no? No, pero...
4 y 16. Ojo. Hostia, no me di cuenta. Me cago en... Soy burrísimo. Oh. Por ansias. Por ansias. Me voy a comer una hostia de... ¡Ole! Feel my mistress's love. 32, chaval. La saeta guía, esta es la hostia. ¿Pero por qué le saco tanto daño? Esta hace 424. ¿Por qué le saco 32? Sabe Dios. Es... Resistencias a nada. Joder, no tiene sentido. Never a dull moment. Voy a guardar por si acaso cuando me pasa la cel. Pasa lo de antes. Yo porque no puedo moverme, vale. Victory awaits. Vale, no. Menos mal. On the move. Ajá, no contabas con mi astucia. Qué putada. Pégame, venga. 12. Su puta madre. Onward. Joder, se queda uno de vida. Me cago en 10. Another fight. Let's go. Best be on my way. What now? Vamos a ver qué hay por aquí. Over here. I'll just help myself. Still breathing. Vale, creo que nos podemos pirar de aquí ya. Can't slow down. Ojo. Trae para acá. Trae para acá todo. No sería mala idea ir a vender, ¿eh? Vale, de experiencia vamos bastante bien. Si venimos por aquí, venimos por acá, por aquí y aquí, ¿qué hay? Ah, vale, aquí están las... Sí, pues ya estaría. Me extraña no poder hablar con Saza, tío. Mejor pórtate bien. Me voy a cagar en tus muertos. Nah. No la voy a liberar antes para matarla ahora. No tiene sentido.
Coño, que quedaban estos de aquí fuera. 1, 2, 3, 4. Que les den por culo. Así de claro. Salgo por donde entré y ya está. ¿Quién chilla? ¿Qué hora es? Es temprano, me quedan un par de horas. Pero vamos a hacerlo de Tita Ethel. Yo creo que sí. Pero primero, ¿cómo vamos de conjuros? Poco más o menos. ¿Dónde estoy yo? Aquí. Vale, no estamos tan mal, no estamos tan mal. No estamos tan mal. Y esto se toma una poción. Safa, vale, perfecto. Vamos a lo de Tita Ethel. Tenemos las máscaras y estas movidas. Necesito barriles o cajas. Ah, bueno, primero voy a ir a vender. Es verdad. ¿Dónde podíamos vender? Aquí. Aquí había vender, ¿no? Still alive. So that's progress. How much farther can I go? So, have we buried the hatchet, Lae'zel? No. Why would I bury a weapon? Is it broken? It's a metaphor. I do not know your metaphor. But if you need help digging, I will find a shovel. Arboleda. ¿Qué hace esta tía aquí? Safe. For now. Vale. Vale, tenemos merchant aquí. Puta madre. Obviamente lo de vender yo todo. Sube una actitud. Bueno. Da igual. Lo importante aquí ahora es que vamos guay de peso.
Perfecto. Ya estaría. Ok. Tita Ethel, pues, ¿no? A ver si me acuerdo cómo se hacía esto. Coño, acaba de pasar. Esta peña porque se acaba de enfadar. Esto es porque se enfadan ahora, joder. Te reviento, me cago en Satán. Mira, 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 mira. Now they see me. You can see me, motherfucker. Toma. ¿Los otros dos dónde están? Gandrel, ¿quién es este Gandrel? No sé, pero está en amarillo, o sea que no... Este es este. Este es este. Este es ese. Y este es este, vale. Just like old times. Where do I go from here? Debe ser humanoide. ¿Y esto qué es? Joder, tenía que haberle tirado los tres a este. Light on my feet. Correr... No llegas. Está con el arquito ya, sí, ¿no? 45. Hostia, pero esta peña, ¿quién coño es? Buena. No time to waste. Need to act fast. Te vas a cagar. Flag! 16, bueno, menos de una piedra. Inmovilizar persona. Pero estos tíos, ¿qué cojones me estás contando? ¿Son magos o qué coño?
40, 45. 29, 45. 27. Es que si me meten en medio estos dos me van a porculizar. Dos, tío. Le acabo de hacer 2 de daño, tío. Resistencias. Resistencia al fuego, resistencia al relámpago, resistencia al frío. Ataque múltiple, sed de sangre, ojo. Ah, vale, vulnerable a frío y relámpago, porque está mojado. Vale. Lo pillo. This way. Let's have a little fun. Life comes easy these days. Bueno. Es mucha casualidad de Dios que se vaya justo a por el único que está escondido. Justo a por el único que está escondido. O sea, este es en principio el único que no puede ver y se va a atacar a ese. Lógica, ninguna. Póstrate. Diez turnos de parálisis, estás de coña. Vale, tenía que haberle quitado la parálisis con este. Joder, qué puro soy. Bueno, por lo menos el próximo turno no va. Cuidado con este cabrón, estos dos cabrones, Uf. Este cabrón no voy a porculizarlo ahora. Sí. Leave no trace. ¿Por qué? Hago una acción adicional. Un ataque y me debería quedar una acción adicional. Pues nada. Pues más jodido. Pues qué bien. Por lo menos para hacer esto, tío, pero... ¿Qué coño me gasta 2 acciones de estas? Esto no. Worth the cost.
menos. Time to strike. Ah, vale, como me pegaron ya no estoy paralizado, ¿no? Vale, pues ahora vas a flipar, cabrón. No tiene arma este tío, ¿no? ...40% de mierda, tío. Es que no me jodas. Estabas claro. Pero maestro de armas... No creo yo que fuera la mejor opción, ¿eh? Pifia, tío. Fallo, pifia, fallo, pifia, fallo, pifia. Joder. To me. Agacha la cabeza. Coño, ya. No puedo hacer furtivo porque me está viendo este, ¿no? Vale. Le voy a meter un mordiscazo a este, cabrón. Break them. Para curarnos. Y ahora... Otra pifia. Muy bien. Choice but to keep going. ...20... Ojo. Este lo odio. Este no me llega. A dormir. Ahora solo me queda rematarlo. I will ascend. Perfecto. Vale, ataque oportunidad. Estamos enganchados, así que si se quiere mover, se va a llevar un galleto de puta madre. Ok. To focus. Onward. No. Es de nivel 2, una polla, ¿no? Bueno, sí, total tengo que descansar igual. Whack.
Putos fallos, tío. Nah, que va. No llego ni de coña. Pasando el tema. Can't even catch my breath. Fury, I am death. Voy a meter un castañazo 50%. Fallo. Nah, con este tía no pego una hostia. Hay que tenerlo claro. O sea, me puedo quitar la mierda esa de maestro de los cojones. Let's end this. Le voy a pegar flechazos, tío. Total solo queda uno. Hostia puta. Parece al curarse, vale. Time to move. Vaya tela, Vaya puta tela. Y se queda a 3. Well, so much for peace. Dum diese est, spes est. Time to strike. En fin. Esta no le va a dar otra vez, ¿no? ¿Qué va, tío? No da una. Concentrate. Coño ya. Joder, lo que me ha costado. Need to find a way forward. Should get some rest. I need to keep sharp. No, sí, ya. Keep a blade close. Estas son las manzanas, ¿no? Sí. Gandrel. Vamos a hablar con el notas este. Is that blood? No, never mind. Never wanted the easy path. A ver qué quiere este. Hola, amigo. Ah, stranger. Forgive the aroma. You catch a waft of something foul, metallic, and sickly sweet. Powdered iron vine. An old hunter's trick. Most monsters will think twice before making a meal of me. You're a monster hunter. I'm surprised. I thought all Ger were vagrant cutthroats. Perdona, pero ¿quién o qué es un gur? Sabía que eras idiota, pero también racista. Me dejas de piedra. Perdona, pero ¿quién o qué es un gur? A mystical and dangerous people. We travel the land, never settling in one place. We steal your chickens, curse your crops, seduce your daughters. Your friend here has heard it all, I'm sure. I wish I had half the power settled folk think my people possess. Alas, I am a simple wanderer. A simple wanderer and monster hunter. But I'm no witch doctor or cutthroat. Médico brujo. Entiendo que quieres matar a la saga. Entonces, ¿qué monstruo estás cazando? Si yo fuera un asesino tampoco lo admitiría.
¿Qué monstruo estás cazando? Something Vamos a hacernos un poco el terrifying, no loco. doubt. Dragon? Cyclops? Kobold? Nothing so dramatic. I'm hunting for a vampire spawn. His name is Astarion, but I fear he's gone to ground. I hope the hag of these lands can help me flush him out, if I can afford her blood price. ¿Y piensas matar a ese Trastallon cuando lo encuentres? Solo un engendro es una pena. No tiene nada que ver con un vampiro de verdad. Tenemos que irnos, suerte con tu búsqueda. Bueno, pues aquí está, este es Astarion. ¿Y piensas matarlo cuando lo encuentres? Not this time. My orders are to capture him. Oh. And bring him where exactly? Baldur's Gate. My people wait for me there. Tenemos que irnos, suerte con tu búsqueda. Thank you. Treating with a hag. I need all the luck I can get. May your road be kind. Vendremos en otro momento. ¿Qué coño estoy? ¿Qué pasa con la cámara? Joder. ¡Ey! Ahí. Vale, vamos para aquí. En un momento que venga sin Astarion en el grupo, vengo a hablar con él. ¿Qué hora es? Fetid smell assaults your nostrils. Dead flesh lies below. A ver, A great deal of it. Beber del pozo, no. Sentido común. Vale. Yo estoy en las últimas. Esta muchacha está en las últimas. Finalizar el día. ¡Campamento! Looking ahead. Ya he utilizado el mago de Waterdeep. ¿Qué le pasa? Hemos abierto una puerta secreta en el antiguo templo de Selune. Lleva el Underdark. Vale. Encuentra canción nocturna. El rastro se pierde en el Underdark. ¿Dónde está canción nocturna? El mago de Waterdeep. Joder. La afección de Gale se ha vuelto a deteriorar. Necesita que le entreguemos el tercer objeto mágico. Le hemos dado a Gale otro objeto mágico, pero esta vez lo último... Vale. Hijo de la oscuridad. Anoche la de Cer y Corazón Sombrío nos despertaron. Estaban a punto de matarse entre sí. Por suerte conseguimos calmar a las dos. O sea, el que quiere el magufo. My condition likes being ignored as little as I do. I must consume another artifact. And soon. ¿Qué le puedo dar yo a este? A ver. No. 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 Pero estos son los que tengo puestos. ¿Por qué no me deja coger? Perhaps Ahora I'm no not hay. conveying the urgency of the situation. It's incredibly, world-shatteringly important you give me a suitable artifact. Please. Tranquilidad, ¿eh? Persuasión. Vamos al cofre, cogemos un artefacto y se lo damos. Of course. I hate for you to Faltaría think me más. impatient or ungrateful. I shall persevere. For now.
Vale, vamos al cofre. Yo creo que esta mierda lo puedo dar. Esto se lo puedo dar. I'll say one thing for our troop. We're not short on drama. I'm glad Shadowheart and Lae'zel settled their differences peacefully. Sí, súper pacífico. Creo que tengo un artefacto mágico que podría interesarte. Estaba pensando en ese problemita tuyo. ¿Por qué necesitas magia? Think of it as tribute. The kind a king might pay to a more powerful neighbor to avoid invasion. As long as I pay, there will be peace. But should I ever stop, along comes a war. I can assure you, the battlefield would extend well beyond the borders of my body alone. Creo que tengo algo para ti. That is most gratifying to hear. May I? Esta mierda. Thank you. El buen chutazo. El yonki de la magia. Good gods. Válgame, señor. It hardly has any effect. Oh, Mistra, have mercy on us all. Listen, I need to speak to you, to all of you. It would be unconscionable of me to remain silent. ¿Qué pasa con este tío? Sigue, estás entre amigos. I might just be about to remedy that. You have to know who I was. You have to know who I really am. A ver, what I am is a walking shadow of the promise I once held. I'm what one might call a wizard prodigy. Who from an early age could not only control the weave, but compose it. Much like a musician or a poet. Such was my skill that it earned me the attention of the mother of magic herself. The Lady of Mysteries. The goddess Mistra. She revealed herself to me and she became my teacher. In time she became my muse. And later even my lover. Era visto. ¿Me estás diciendo que le hiciste el amor a una diosa? Qué osado. Pocos se atreverían a reducir a una diosa a su hermosa. No me creo ni una palabra de lo que estás diciendo. Mago, parece que tú y yo tenemos experiencias diferentes en lo que respecta a Mistra. It's fair to say her intimacy is not easily won. Nevertheless, I did. We enjoyed each other's company. Body, mind, and soul. But even so, I desired more. You see, no matter how powerful a wizard we mortals can become, we never scratch more than the surface of the weave. Mistra keeps us in check. There are boundaries she doesn't let us cross, yet every time I was with her, I stood on the precipice, gazing into the wonders that lay beyond. I sought to cross her boundaries. ¿Qué hiciste exactamente para cruzar esos límites? Te creías más listo que Mistra. Eres más tonto de lo que pensaba. Aplaudo tu ambición. Es lo más parecido a una herejía que puede cometer un mago. ¿Qué hiciste exactamente para cruzar esos límites? Tried to convince her. I pouted. I pleaded. Swore my ambition was only to serve her better. She only smiled and told me to be contented. Inconceivable as it seems to me now, I shared a bed with a goddess, yet I wasn't satisfied. So I sought to prove myself worthy to her instead. We come now to the crux of my folly.
Shall I share the story behind it, or would you rather head straight to its sordid finale? Dale, dale, tengo tiempo. Has despertado mi curiosidad, cuéntamelo todo. Recordemos que mi personaje es mogollón de curioso y tal. Very well. Here goes. Once upon a very long time ago, a mighty lord lived in a tower. A flying tower, to be precise. I'll save his history for another time, but the gist of it is that he sought to usurp the goddess of magic so that he could become a god himself. He almost managed, but not quite. His entire empire, Netheril, came crashing down around him as he turned to stone. The magic that was unleashed that day was phenomenal. Roiling like the prime chaos that outdates creation. Even the weave itself could not withstand the onslaught. It fractured, then shattered, and all magic was lost to the mortal realms. Until the day Mystra returned. She restored the weave, reuniting all its scattered shards. Or so I thought. Until, in the course of my studies, I learned of a book. A Netherese tome in which a piece of the fractured weave had been sealed beyond her reach. What if, I thought, what if, after all this time, I could return this lost part of herself to the goddess? ¿Cuál fue la respuesta a su pregunta? Entonces supongo que descartaste las flores y los bombones. Así que tu plan maestro era vaciar un vaso de agua en el mar. Admito que la propuesta es una tentadora. I don't discredit my reasoning. Alas, that my execution was rather less sound. I was certain that this deed of raw power, draped in romance, would convince Mystra to take me by the hand and welcome me into her hitherto forbidden domains. I was mistaken. I obtained the fabled book and took it into my study. As for what happened next... Se lo fumó. Here. Place your hand over my heart. Hostia. Let me show you. You feel the tadpole quiver as you realize Gale is letting you into the dark. You see through Gale's eyes, staring down the corridors of a dread memory. Bound and suddenly opened. Inside there are no pages, only a swirling mass of blackest weave, pounces. Its teeth, its claws. Está compuesta de 10 cigarros, 6 unstoppable as it digs through and becomes part of you. Dios es un hombre insaciable. Gods, is it ever hungry? Vale, o sea que el trozo ese del urdimbre es lo que te está haciendo a ti tener que consumir magia, ¿no? ¿Cómo es que sigues con vida? Dios, ¿por qué me muestras esto? Durante todo este tiempo he viajado como un monstruo. ¿Cómo es que sigues con vida? Thankfully, the moment I absorbed the fragment wasn't enough to kill me outright. It was only the beginning. This Netherese blight, this orb, for lack of a better word, is balled up inside my chest. And it needs to be fed. As long as I absorb traces of the weave from potent enough sources, it remains quiet. Were it ever to fully destabilize, however. Continúa. I will erupt. I don't know the exact magnitude of the eruption, but given my studies of Netherese magic, I'd say even a fragment as small as the one I carry, it'd level a city the size of Waterdeep. Hay algo que podemos hacer. Creía que teníamos una relación más estrecha, Gale. Debiste contármelo desde el principio. Increíble. ¿Se te ha ocurrido pensar lo que pasaría si el renacuajo llegara a controlarte? ¿Hay algo que podemos hacer? No. Como mago que soy, responsable, me tengo que enfadar con esto. ¿Se te ha ocurrido pensar en lo que pasaría si el renacuajo llegara a controlarte? Es que puede ser una liada eso, ¿eh? Every waking moment,
Every dreaming moment, too. But there was no way out. All of this. It must feel like a betrayal. Say the word, and we'll part ways. Qué dramático. Te aprecio demasiado como para abandonarte ahora. Viajemos juntos. Si nos separásemos, ¿a dónde irías? Eres una amenaza demasiado grande. Aquí nos despedimos, Gay. Si nos separásemos, ¿a dónde irías? Once I'd step out of the protective aura of the artifact, it wouldn't be long before the Absolute overtakes me. I'd never let that happen, so I'd aim for a swift end. I would consume some midnight tears and venture as deep into the Underdark as I possibly could, till they cloud my eyes forever. With a bit of luck, I'd manage to make it to a Mind Flayer colony, so that when the orb erupts, one loud, last song of vengeance would reverberate through the dark. Wouldn't be a heroic end, but coarsely poetic enough in its justice. Hostia, pues a mí me parece un final bastante heroico, ¿eh? Irse a inmolar a una colonia de azotamentes. Te aprecio demasiado. That is a great relief. Oh, a great relief indeed. You truly are a soul that steals my own. From all my new rallied heart, I thank you. I thank you all. I understand if you stand against me. I'm humbled if you stand with me. Either way, I will do my best not to let you down. I stand at a precipice, but if you do not give up hope, neither shall I. I'll fight. I'll resist as long as I can. Now, even I am tired of the sound of my own voice. Let us venture forth. Pues muy bien. Pues vamos allá. Están todos guay. Pues nada. A sobar. A ver si no pasa nada durante la noche. No tiene pinta. ¿Al perro? ¿Qué le pasa al perro? ¡Ey! Voy a por la pelota. No vaya a ser que la quiera o algo. Tengo que cambiar esta caja por esta, pero bueno. Me cago en... ¿Dónde está el chucho? Aquí. Perrete. The dog is unable to speak through the small bag he holds in his mouth. ¿Qué tienes ahí? ¿Qué tienes ahí? I don't know. Maybe you can tell me. All I know is I thought of you when I saw it. Lamento lo que le ocurrió a tu amo. Master. Friend. I stayed with him until I knew he was gone.
I'll never forget him. But I'm glad to have met you. Buen perro. Buen perro. Me trajo un hueso, el hijo de puta. Juega. Hope you're keeping well, friend. Vale. Es que me quedan... A las 11 me tengo que ir. Y en 45 minutos creo que no me da tiempo a hacerlo de toda la parte de la saga y todo el rollo. Así que... voy a chimpar a Astarion. ¿Qué hace esta? Vamos a echar a Astarion. Y vamos a ir a hablar con el otro tío. Need something? Bueno, primero vamos a hablar con todos. Aprovechamos que hoy no tenemos tiempo para hacer nada para poder sacarle la conversación a todos. ¿Necesitas algo? Cuéntame tu historia. Why do you insist on exhuming the past? I was a slave. A vampire spawn. Kept by the Tsar family. Perhaps I still am. I was never able to resist their commands. But now, I've been conveniently lost. They won't ever control me again. ¿Cómo funciona eso de convertirse en vampiro? It's simple. Just find a vampire that will drink your blood and turn you into a vampire spawn. Their obedient puppet. In theory, the next step is to drink their blood. Once you've done that, you're free and a true vampire. Entonces, ellos te muerden a ti y luego tú a ellos. Yes and no. The problem is, once you're a vampire spawn, they completely control you. They have to allow you to bite them. And why would they do that? Vampires are power-hungry creatures. They won't lose a servant to create a competitor. Trust me, it doesn't happen. Entonces, ¿te persigue un cazamonstruos? So it would seem. Hopefully he bumps into some gnolls while stumbling around at night, and that's the last we hear from him. ¿Pero por qué te persigue? ¿Qué hiciste? Y si volvemos a cruzarnos con él, la próxima vez que venga alguien en tu busca tendrás que pendientes por tu cuenta. ¿Qué hiciste? I didn't do anything. I was kidnapped, just like you. It seems Cazador wants me back. ¿Quién es cazador? Cazador Tsar is a vampire lord in Baldur's Gate. The patriarch of his coven and a monster obsessed with power. He turned me nearly 200 years ago. I became his spawn. Tiene 200 años el pavo este. Became my tormentor. Bueno, antes de ser vampiro era elfo, así que tampoco.
¿Estás seguro que el cazador es el responsable de esto? Ya era bastante mal tener que huir de los campamentos. ¿Estás seguro que el cazador es? It was him, I'm sure. Only he would know to send the Gur after me. It was a group of Gur that attacked me that night in Baldur's Gate. I would have died had Khazad not appeared and saved me. ¿Y por qué envía a uno a por ti precisamente ahora? ¿Para recordarte aquella noche? Apareció justo cuando lo necesitabas, qué oportuno. Perhaps. He probably thought it was funny. But more likely, he's trying to send me a message. He's reminding me of his power. Even in the middle of nowhere, he can reach me. And he wants me back. ¿Pero por qué pretende capturarte? ¿Por qué no matarte sin más? Maybe he wants to make an example of me, to show what happens to runaways. Or maybe he thinks death is too good for me. Bueno, conmigo estás así. Safe! You think I'm safe? Do you know the power a vampire lord possesses? He can Sabes que soy mago, ¿no? turn into mist, call walls to do his bidding, shrug off blows like they're nothing. He could walk into our camp tonight and kill you with his bare hands. And you'd be lucky if death was the worst thing that happened to you. Muy bien, ¿qué sugieres? First, we have to... I don't know. Well, if we kill his lackeys, he'll just send more. We just have to be vigilant, keep our wits about us, and kill any monster hunters on sight. Matar a los cazadores de monstruos sin preguntar. No creo. En fin, sobre lo de morderme. I've already apologized. What more do you want? Unless you're looking for another nibble. No. Tengo que saber cómo piensas alimentarte a partir de ahora. No innocence. You have my word. Only villains that we need to kill anyway. After all, you know what I am now. I can fight with all my weapons. Teeth. Y cunde que te cagas el mordisco ese. And if I happen to drain the occasional bandit during a fight, what's the harm? They're just as dead. Eso es verdad. Suena bien. Me alegra de que estemos de acuerdo. As am I. I'm starting to feel a little peckish already. ¿Qué crees que nos esperan las torres de la Alzaluna? Who knows? Drow? Mind flayers? Death? Hopefully not ours. But maybe answers. If we can convince the right people to talk. Vaya hombre. Como el puto ventilador desenchufado. Bueno. ¿Qué te parece el reto que nos ofreció Rafael? ¿Qué es lo mejor que tocas en el campamento? Vale. I won't lie. It's tempting. If I keep the tadpole, I risk transforming into a grotesque monster. If I lose the tadpole, Cazador has control of me, body and soul. And I return to the shadows. Claro, este está jodido de todas formas. It's grim either way. So why not sell what's left of my soul to a devil? Better he has it than Cazador.
No lo tengo tan claro, ¿eh? Tenemos otras opciones, mejores opciones. Entiendo que te atraiga la idea. Es cambiar un amo por otro, seguirías siendo un esclavo. Tenemos otras opciones, mejores opciones. Figuring out what's happening to us, confronting a god called the Absolute, and then finding time to kill my old master before he can control me once more? Yes, that's an option, but I wouldn't bet eternity on it. Creo que es mejor que te quedes en el campamento. Darling, I'm hurt. I thought we had something special. Que vengo ahora por ti, hombre, no te rayes. I guess I'll spend my evenings lounging here while you do all the hard work. It sounds awful. Voy a pillar a Halsing porque así de paso le hacemos la subida de nivel. ¿O no? No, voy a pillar a Will. I hope that's the end of this silly quarrel. They'll have no Voy a energy pillar a for Will porque battling la our subida del enemies Warlock if la tengo Lae'zel and hecha Shadowheart are too y la del busy druida no. squabbling among themselves. Que el druida en el Early Access no lo había. ¿Qué coño? ¿Qué ha pasado? Well met. ¿Qué se siente al ser un diablo? Deberías poner fin al pacto. Me gustaría que me acompañases. ¿Qué se siente al ser un diablo? It's said that anyone who bathes in the river of blood emerges as one born anew. It's a lot like that, I imagine. I feel the weight of these horns on my head, curling upwards like a mammoth's tusks. I feel these ridges snaking down my neck, not to mention a few bumps and prongs in unmentionable places. But I haven't seen my reflection just yet. Be my mirror. What do you see? Un diablo bastante apuesto, si me permites el atrevimiento. Un monstruo de la naturaleza, por los dioses, qué espanto. Veo al filo de las fronteras, ni más ni menos. Un ser diabólico que ha sido tocado por los infiernos, no sé cómo pensar. Veo al filo de las fronteras, ni más ni menos. It's because you know the heart lurking under the horns. The people will see a curiosity, maybe even a beast hungry for their souls. But I will slay their monsters, keep them safe, and one day they will see the Blade of Frontiers again. Deberías poner fin al pacto. A possibility that's kept me awake countless nights. But I don't have a clue where to start, other than play her games and play by the rules. That's the only language devils listen to. ¿Por qué la obedeces? ¿Qué podría hacer que sea peor que lo que te ha hecho ya? ¿No podemos atacar a la próxima vez que se asome la cabeza? Tiene que haber algún resquicio legal en el contrato que te permita escapar. ¿Por qué la obedeces? ¿Qué podría hacer que peor de lo que ya ha hecho ya? She could kill me for one, and that's not the worst of it. Eso era... My contract is very clear. I can bring Mazora no harm. She'll have to let me out of my pact willingly. The only way out is if I can out-bargain her. We're standing here with nothing but the clothes on our backs and the worms in our heads. Podemos vencerla si juntamos el poder de nuestros gusanos. No me fío yo de usar el poder de los gusanos. Temo lo que pueda hacernos. Ya veremos si merece la pena. Al fin y al cabo es posible que necesitemos el pacto. Temo lo que pueda hacernos. I'm so sorry to give you another reason to sleep restlessly, but it's my burden to bear. No. She won't touch you Ahora somos unless colegas. there's something there for her to take. Don't give her so much as an inkling there might be. Well met. Ven That's the conmigo. spirit. Ese es el espíritu. Ahí estamos. Ok, Will. Subir de nivel.
Subida de nivel, clase brujo, ¿no? Subclase infernal. Conjuros. Maleficio. Si el objetivo muere antes de que termine el conjuro, puedes lanzar maleficio contra otra criatura sin gastar ningún espacio de conjuro. ¡Qué buena! Vale, o sea que cada vez que le metes una toña, le haces 1 de 6 de daño necrótico. Además tiene desventaja. Tira 2 dados y usa el valor más bajo. Y dependiendo de si es un mago, si es un guerrero o tal, lo puedo maldecir a una característica u otra. Vale, maleficio me cunde, es 1 de 6 más. O sea... 2 de 10, hostia, espérate. Maleficio. Me da igual. Vamos a ver una cosa. Ven aquí. Vamos a hablar con Mustio. Porque las características del notas este no me... Ah, another. Thy name has been recorded. I shall be here in thy camp for whenever thou hast need of my services. Ya que te fueres, que lo mencionas, ¿puedes darme a cambiar de clase? As thou desire. Clase brujo. Descarga sobrenatural. Este es mi ataque principal, ¿no? Rayo de hechicería. Impacto certero. Rayitos. Vale, al ser brujo recupero con descansos cortos. Mola eso. Ok, vamos a ver qué tenemos por aquí. ¿Ves? El yelmo de grava también me venía bien a mí.
Armas sencillas, armas marciales. Armadura ligera. Armadura media, nada, tío. Joder. Aquí hay comida y aquí había cosas. Nah, pero esto es ropa de otra peña, no. Bueno, vale. All right, what now? Have to keep going. Bueno. Y yo creo que lo voy a dejar por aquí. Hicimos la subida de Will. Voy a hacer una cosita primero. Lae'zel, have you ever done a good deed just for the sake of it? I have performed deeds well and efficiently. Is this what you mean? Not exactly. But you answered my question. Voy a hablar con este tío ahora que no tengo a Astarion en el grupo. You've tracked me down again, my friend. Would that I had as much luck with the beast I'm hunting. Me gustaría comerciar, coño. Este que me vende nada. Ajo. Y no tiene dinero. Este es un muerto de hambre. Este es un muerto de hambre. May your road be kind. Aunque tu ballesta me molaba. Multiclase. Esta función avanzada te permite crear poderosas combinaciones de clases, pero a costa de los rasgos de la clase de alto nivel. Solo puedes subir de nivel una clase a la vez. Finalizar. ¿A cuenta de qué me sale esto ahora? You've tracked me down again, my friend. Would that I had as much. Vale, nada. No hace absolutamente nada este. Ok. Pues igual solo responde si estás con... Well then. Are you sure? Aquí te quedas, The Will. blade stands at the ready. Aquí te And quedas. just when things were warming up. Prefiero ir con Astarion, que para las cofres y encontrar trampas y terminar. Para encontrar trampas no tanto, pero para abrir cofres y desactivar I trampas es suppose la you polla. want to hear about Cazador. ¿Por qué está en inglés esto? You say he was your master. Dijiste que era tu maestro. No tienes por qué decirme nada si no quieres. No, no, really. Se supone que quieres oír sobre Cazador.
Dijiste que era tu maestro. My old master. ¿Por qué está en Before inglés the ahora? mind flayers took me from him. Before this Mi antiguo maestro, antes de que los mind flayers me cogieran de él. Cazador Zar is a Ahora. vampire lord in Baldur's Gate. The patriarch of his coven and a monster obsessed with power. Eso ya me lo Not dijiste. political power or military power, I mean power over people. The power to control them completely. Esto de que vaya cambiando de He idiomas no turned me tiene... nearly 200 years ago. I became his spawn. And he became my Joder, spawn. ahora él tiene el subtítulo en castellano y la pregunta en inglés. Es que joder, tío. Esto se va... You were his slave. Entonces tú eras su esclavo. Te atacó. Tu torturador. ¿Qué hizo? He had me go out into Baldur's Gate to fetch him the most beautiful souls I could find. It was a fun little ritual of his. I'd bring them back, and he'd ask if I wanted to dine with him. And if I said yes, he'd serve me a dead, putrid rat. Of course, if I said no, he'd have me flayed. Hard to say which was worse. Eso suena horrible, lo siento. Eres libre ahora. Disfruta la libertad. Una historia un poco soft, que no sé qué es. Pero, ¿cuál es tu punto? Ahora eres libre. I will. But I won't take it for granted. The Mind Flayers aren't the only monsters out there. They're not even the only ones hunting us. All I'm asking is that you keep your eyes open and watch out for anything lurking in the shadows. Todo lo que pido es que mantengas tus ojos abiertos y mires por algo que se sumerja en las sombras. O lurking era sumergir o dentro de, metido en las sombras o algo así. Te vigilaré a la espalda, no te preocupes. Me mantienes tranquilo y yo hago lo mismo por ti. No, me mantienes seguro y yo hago lo mismo por ti. ¿O no, mi amigo? Si los vampiros vienen a verte, estás por tu cuenta. I watch you back. What more could I ask? Now, is that all? Sí. ¿Me vas a seguir hablando en inglés? Sí. Te necesito en mi grupo. Darling, lead on. Listo.